Gabriela Sosa, quien es de precandidata a diputada nacional por Libre del Sur. Gaby, ¿cómo te va? Bien, un gustazo compartir con ustedes. Hola, Gaby. Bien, muy bien. En los últimos días ya el domingo se eligen y bueno, con un sistema diferente como ustedes explicaban, que es la boleta sábana, nosotros lista 40 con el candidato Jesús Escobar a presidente, así que estamos en los últimos días de campaña con mucha energía y con ganas de pasar a las generales. Bueno, mucha pila. Poniéndole énfasis a la militancia, que, bueno, es importante que se realice bajo puerta. El otro día vi unos chicos militantes, no voy a decir de qué partido, estaban tirando en un tacho de basura una gran cantidad de boletas, pero bueno, en fin, la militancia tiene esas trampas. Gaby, ¿qué te diferencia del resto de los candidatos a diputados? Creo que a mí y a Jesús Escobar, que es nuestro candidato a presidente, estamos en la vereda de enfrente de las opciones que hoy plantea este espacio de unión de Juntos por el Cambio, también de esta Unión por la Patria, que ni más ni menos van a llevar con distintos relatos o con distintos tiempos la implementación de alguna receta que diseñó el fondo allá con el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Y que luego acordó este gobierno nacional. Estamos en la vereda de enfrente de esa receta. Es más, planteamos, y voy a plantear como primer proyecto, en parar la pelota, investigar esa deuda, mientras tanto suspender los pagos al FMI, porque claramente si no se paga primero la deuda interna, claro, difícilmente, y más tratándose de una deuda odiosa, que se dice en términos jurídicos, ¿no? Es decir, concedida de manera ilegal violando los estatutos del FMI y aceptada en términos imposibles de pagar para la Argentina. Por lo tanto, lo que nos diferencia es lo que queremos hacer a nivel económico, pero también a nivel político, a nivel social, fundamentalmente, como dijimos en el orden provincial, recuperar soberanía y además soberanía económica para poder tomar las decisiones que beneficien a la ciudadanía, y en el caso de Santa Fe, que va a ser mi voz en el Congreso, también llevar ahí bien fuerte las propuestas vinculadas a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Sí. Ya no solo en el marco de la violencia machista, que es mi lugar tradicional de militancia, sino, bueno, las violencias que nos atraviesan cotidianamente en nuestra provincia. Sí, que el narcotráfico tiene una carga de machismo enorme. Mira, si vos mirás con perspectiva de género el fenómeno, cómo se viene manifestando, por lo menos en Rosario y Gran Rosario, las mujeres comienzan a ser parte de la dinámica del delito en los eslabones más precarios, y además empiezan a ser en algunos casos víctimas de los enfrentamientos entre bandas, es decir, que por ser parte o por estar en la línea de fuego, empezamos a tener mayor cantidad de víctimas por esas situaciones que por violencia de género. Claro. Entonces, consideramos que hace falta leer con clave de género, con lentes de género, cuáles son la problemática. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que no son autónomas económicamente y que tienen, por ejemplo, un familiar varón, generalmente pareja, detenida? Claro. Digo porque si investigamos con mirada de género, identificamos que varias situaciones donde las mujeres han sido parte de la dinámica delictiva no han tenido un acompañamiento para sostener su vida por fuera de ese proveedor económico que quedó detenido. Y terminan siendo también empleadas del narcotráfico, obviamente arriesgando su vida al punto tal de que terminan siendo asesinadas también. Exactamente. Y por eso llegan de mujeres muertas por el narcotráfico. Y por eso decimos narcocriminalidad, perdón, que no somos ni buenas ni malas víctimas. Claro. Es decir, es duro escucharlo, es duro posicionarse políticamente frente a esa situación. Nosotros lo hacemos desde Libres del Sur y desde las Mumala. Es decir, queremos que las mujeres puedan determinar su vida si cometieron un delito, para eso está la justicia, para sancionar. Ninguna nos merecemos, como pasó en nuestra región, es terminar en un basural como tirada como una bolsa de basura. Sí, digo, las hermanas, no me acuerdo el apellido ahora, pero en Pérez, descartadas como si fueran basura. Y después me parece que lo otro, y también lo hablamos con Sofía Boto, el hecho de cómo se trabaja, porque vos tenés muchos niños, muchas niñas
que han perdido a su madre por esta situación y a su padre también, ¿no? ¿Cómo se genera una política para contener a esas criaturas? Sí, si hablamos de los niños huérfanos y niñas, tenemos del 1 de enero 11 aproximadamente. De estas situaciones, ¿no? De estas situaciones de violencia urbana no vinculadas a la violencia de género. En la ciudad de Rosario, entonces. La mayoría de las víctimas son Rosario, Gran Rosario. Y efectivamente hay que pensar en un acompañamiento del Estado que pueda garantizar a las familias sobrevivientes, a los niños y a las niñas, un desarrollo que no solamente es económico. El acompañamiento, nosotros planteamos la necesidad de hacer un acompañamiento en la salud mental de las familias que son víctimas de esta violencia. El Estado está presente en todos los ámbitos, digo, porque, a ver, mientras decía, Diego, nosotros analizamos el comportamiento de las sociedades a partir del periodismo, bueno, vamos viendo cómo avanza la narcocriminalidad, lamentablemente en Rosario, en el departamento de Rosario, pero también hay otras provincias que padecen fenómenos que les generan mortandad a los adultos, que también tienen hijos, y genera huerfandad también. Digo, el Estado, por ejemplo, no sé, una provincia a lo mejor como Catamarca, Formosa, Misiones, digo, donde hay Chaco, donde hay pobreza extrema, donde sus padres mueren, donde no sé, ¿dónde está el Estado ahí también? Bueno, hay una deuda interna. Por eso esto que empezaba a decir, que a veces parece tan abstracto, que es no pagar la deuda externa, no pagar el FMI si eso es ilegítimo, tiene que ver con cuál debería ser la prioridad del Estado. Acompañar estas situaciones, pero fíjate, esto que vos relatás, lo pasan miles de familias en la Argentina, no se come en todas las casas las 4 comidas, no tenemos acceso a la salud. Acá vivimos, te diría que en una situación privilegiada, tenemos un sistema de salud público que no se repite en ningún otro lugar de la Argentina, es decir, por eso también saludamos la decisión de Leo Caruana de dar el paso a la política, por lo que implica. Y te puedo asegurar que no se repite en Latinoamérica. Hay gente que viene de Brasil a hacerse tratamientos oncológicos a Rosario. No es la realidad de la Argentina. No. La realidad de la Argentina es que tenemos, y ya porque tenemos todavía pendientes una cantidad de cosas que dejó la reforma constitucional, que derivó en las provincias responsabilidades nacionales. Una de ellas es tener un sistema único de salud, es decir, fortalecer la salud pública y, bueno, animarse a debatir, creo que hay que hacerlo en el Congreso, que por qué las obras sociales y el sector privado construye la salud como una mercancía, cuando es un derecho. Digo, esos debates nos están dando porque el poder económico impide, y así vinculado al trabajo. Crecimos en el acceso al trabajo post pandemia, ahora la brecha que hay entre los que menos tienen, entre los que más tienen, si te alcanza para llegar a fin de mes. Otro de los proyectos que tenemos de Libres es, y lo hemos trabajado muy fuerte el año pasado, es que no hay manera de controlar la inflación si no tomamos algunas medidas de control de precios. Por ejemplo, el congelamiento de los precios de los alimentos de la canasta básica, de tarifas de luz y de gas. ¿Cuál es el control que hay sobre el precio de los fretes? El sistema ferroviario, ¿cuándo vamos a defender efectivamente el restablecimiento para evitar el costo que tenés en el trasbordo de los alimentos? El tema de tarifa también, digamos, porque hoy estás pagando una energía realmente muy cara en la Argentina. Y si nosotros no tomamos, cuando Jesús Escobar plantea la recuperación de los recursos naturales, tampoco es una consigna abstracta. Nosotros no podemos permitir que la explotación de los recursos naturales sea para drenar los recursos al exterior, porque son empresas transnacionales las que se quedan con las ganancias. Por supuesto, garantizar un modelo de desarrollo que también garantice la salud, pensar en reindustrializar el modelo productivo de la Argentina. ¿Cómo podemos depender con exclusividad de un modelo agroexportador cuando el desarrollo en la historia de nuestro país industrial garantizó el acceso al trabajo y el acceso a una cantidad de derechos que, bueno, hay que seguir sosteniendo y defendiendo? Y además me parece que una política ambiental a la hora de cómo lo voy a aprovechar, ¿no? Porque, a ver, lo que hemos tenido de olas de calor, de frío, de incendio, de tala, de falta de lluvia y demás cuestiones, tiene que ver porque te falta una sequía. Destruiste, digamos, una contención ambiental.
Exacto, por eso hablamos de la recuperación de los recursos naturales en clave de desarrollo y de cuidado de la salud. Yo hace unos días atrás estuve con Carlitos del Frade en la localidad de Sastre, visitando un grupo de familias que siguen luchando porque cada vez que cambia una gestión municipal, comunal o nacional, tienen dudas si va a seguir firme un fallo judicial, que mirá lo que dice el fallo, que no le pueden rociar de veneno a 1000 metros de su casa, porque la previa era que a 200 metros había autorización, La ley no es que había agroquímica. autorización, Sí. no estaba permitido rociar a 200 metros de donde vive tu hija. Aparte de la ley de agroquímicos que no se mueve de la Cámara de Diputados porque hay muchos intereses, y no solamente diputados, sino también senadores, que está atravesada por la justicia, que lamentablemente tuvo que poner un coto, no digo lamentablemente, tuvo que ponerle un coto a la utilización de agroquímicos. Gabriela, te quiero permitir un minuto y que le digas a esa cámara, a la gente, por qué tienen que acompañarte, por qué tienen que ser desde tu imagen, desde la lista que encabezás, Libre del Sur, representantes de la provincia de Santa Fe en el Congreso. Y en principio, para vivir diferente, alguna vez hay que elegir diferente. Estamos en la vereda de enfrente de Bullrich, de Larreta, de Massa, de Milei, y queremos defender al pueblo con las políticas que vamos a llevar adelante. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ustedes.